cartas sobre la mesa, ingresamos al tema central de la noche. ¿Cuánto conocemos del cambio climático? Y para el análisis de este tema está presente el experto en cambio climático, Oscar Paz. Reiteramos, ¿cuánto conocemos del cambio climático? Para la redundancia. Adelante, Omar Gómez, para el análisis de este tema. Muchísimas gracias, Henry. Oscar, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenido además a nuestro medio. No, muchas gracias, Omar, y a los amigos de TVU. Muy agradecido de estar acá. A ver, ¿tú crees que haya un conocimiento, una percepción ya real de lo que es el cambio climático en la población en general? Yo creo que paulatinamente estamos empezando a entender mejor, pero lamentablemente lo estamos entendiendo a partir de las experiencias duras que nos están planteando los hechos, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien que hace unos 10, 15 años cuando hablabas de este tema parecía más una cosa que no iba a llegar nunca, ¿no? Distante, además pensar en hacer inversiones hace 10 años o 15 años para estos temas era imposible, ¿no? Entonces, lamentablemente la realidad nos está poniendo en un escenario donde los estados, los países, tienen que empezar a pensar de manera mucho más seria en todo lo que significa invertir tanto en adaptación al cambio climático como en mitigación del cambio climático. Creo que es un reto fundamental, aunque también debemos remarcar que no somos los causantes de este problema, pero lamentablemente como damnificados tenemos que también empezar a buscar soluciones. Ahora, ¿qué debemos entender como cambio climático? ¿Qué es el elemento clima? Bueno, en realidad se manejan dos términos que muchas veces se confunden, ¿no? Por ejemplo, una cosa es el estado del tiempo, ¿no? Que es la proyección del tiempo en unos días, unas semanas, ¿no? Y otra es el cambio climático. El cambio climático, para entenderse, son las variaciones en ciertos parámetros meteorológicos en periodos de tiempo superiores a los 20 años. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Por ejemplo, desde 1990 hasta el año 2000, ¿no? Aproximadamente, se hablaba de un nivel de cambio en la temperatura global del planeta que llegaba aproximadamente a 1 grado centígrado, ¿no? Ahora se habla de 1.1 grado centígrado de variación. Y las tendencias muestran que en los próximos años podríamos estar pasando 1.5 grados de variación de esa temperatura. Entonces, es esto lo que debe preocuparnos, ¿no? Porque estos cambios en las temperaturas, cambios en las variaciones de precipitación, puede generar alteraciones en los ecosistemas, ¿no? Y cambios a todo nivel. Por tanto, el cambio climático es una mirada de mucho más largo plazo, pero que ahora ya lo estamos sintiendo, y los últimos reportes del panel de expertos del cambio climático nos muestran que estos cambios pueden presentarse muy rápidamente ahora, ¿no? Y por eso se discute tanto esto de vamos a llegar a pasar el 1.5 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? Es un punto sin retorno. Los impactos que nos está mostrando la naturaleza son muy evidentes, ¿no? Especialmente en términos de eventos extremos, grandes sequías, grandes inundaciones en periodos de tiempo mucho más cortos. Ahora, cuando hablamos de este cambio climático, estamos hablando de un cambio estructural. Es decir, y cuando digo estructural es el comportamiento del clima en el planeta y sin posibilidad de retorno. Las últimas informaciones, investigaciones muestran que estaríamos entrando a ese punto de no retorno, como se llama. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no vamos a saber qué es lo que va a pasar, porque de pronto podemos entrar en un espacio de una incertidumbre tan grande que no vamos a tener respuesta, ¿no? Y los científicos plantean de que
ese umbral del 1.5 grados de elevación de temperatura es el umbral que nos podría significar estar en un escenario desconocido, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de algunos ecosistemas que van a cambiar completamente, ¿no? ¿Eso qué implica? Implica impactos sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre los procesos del desarrollo mismo. Entonces, son, creo, momentos bastante críticos que ahora lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, estas grandes olas de calor en este momento en Europa, por ejemplo, ¿no? Pero que ya no han sido casuales. Tenemos eventos similares hace años cercanos atrás, entonces ya es una cosa del día a día que está empezando a preocupar y tiene que ser parte de los planteamientos, de los análisis, de las políticas nacionales. ¿Tú crees? A ver, el grosso de la población, como bien decías, ha comenzado a percatarse de esto en la medida en que a través de medios, y nos pasa incluso a nosotros, comenzamos a ver estos eventos fuertes, perturbadores, terribles, digamos, en imágenes que probablemente no las habíamos visto nunca. ¿Tú crees que este escenario que la propia población comenzamos a vivir se haya replicado a nivel de los tomadores de decisiones? Bueno, el tema de los tomadores de decisiones es algo que va muy vinculado con las políticas, ¿no? Entonces, uno ve en el mundo global, ¿no? Por ejemplo, los intereses económicos, Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea, que están tratando de ver cómo cumplir con sus compromisos asumidos en los acuerdos de París, pero vemos que políticamente no avanzan, ¿no? Recientemente nomás se discutía, creo, una disposición a nivel del Congreso de los Estados Unidos donde se estaban oponiendo a que Biden pueda establecer unos recursos para luchar contra el cambio climático, que precisamente inclusive un senador demócrata se oponía por intereses políticos, ¿no? La clase política es la que está jugando con esos intereses, porque hay que entender el cambio climático como una cuestión también económica, ¿no? Una cuestión económica porque está ligada especialmente al uso de energías, ¿no? Y el uso de los combustibles fósiles, y siempre están tratando de buscar la energía más barata, ¿no? Para resolver los problemas, y lamentablemente esa energía más barata, que es la energía a través del petróleo, a través del carbón, es la que genera mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Entonces, los desarrolladores de políticas están viendo siempre esos impactos económicos, ¿no? Por encima de todo, pero además los intereses de ciertos grupos de poder, ¿no? Por eso creo que los decisores de política hoy tienen que ser muy sabios en el sentido de pensar, ¿no? Pensar en un futuro casi inmediato, que es este escenario del cambio climático. Ahora, hay vaticinios fatalistas, ¿no? Por utilizar un término, porque estaba haciendo revisión de algunas publicaciones de la anterior semana, por ejemplo, donde señalan que el lugar al que hemos llegado ya es un lugar sin retorno. ¿Hasta qué punto crees que sea tan evidente o consideras que puede ser una situación de estas características? Bueno, en realidad yo estaba un poco preocupado porque un último reporte de hace un mes atrás, un mes y medio atrás, de la Organización Meteorológica Mundial, decía que es muy posible que en estos próximos 5 años, en algún lugar, ¿no?, vamos a atravesar la elevación del 1.5 grados centígrados, ¿no? Entonces hay una probabilidad del 50%, ¿no?, que pase esto. Ya es una probabilidad bastante preocupante. Entonces, si vamos a alcanzar esos niveles, creo que estamos pensando en que posiblemente entremos a este punto de no retorno, y creo que no es ser fatalista, simplemente que la realidad nos está llevando a estas evidencias, ¿no? A estas evidencias. Los científicos del mundo, en el último reporte, precisamente llaman la atención de aquello.
porque es fruto de un conjunto de investigaciones a nivel global que se realizan en todos los continentes, ¿no? A partir de investigaciones de todo tipo, investigaciones en el ámbito de los recursos hídricos, en el ámbito de los ecosistemas, en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la elevación del nivel del mar. Entonces, cada vez estos resultados son mucho más evidentes, que nos llaman a pensar en soluciones que tienen que ser de corto plazo. Sin embargo, también están estos acuerdos de París donde los países deben cumplir ciertos compromisos. Lo terrible también de la información es que, pese a estos compromisos que han planteado, no se alcanzaría la reducción de los gases de efecto invernadero que eviten pasar el 1.5 grados centígrados. Entonces, la situación es netamente política y económica. Y acá tenemos el tema de la guerra. El tema de la guerra ha empezado a incidir sobre el uso de los combustibles, ¿no? La energía. Entonces, Europa y algunos otros países, creo que Austria, están tratando de reabrir sus centrales de generación de energía a través del carbón. Entonces, todos esos esfuerzos van a quedar en nada, ¿no? Y eso puede ser una situación un poco más complicada. Ahora, en ese escenario que planteas y este dilema de si estamos todavía a tiempo, cuando muchos apuntan que ya el tiempo se ha agotado, aquí pertinentemente entran dos palabras que al comenzar la charla hablábamos: adaptación o mitigación, y ayúdanos a entender qué son cada una de estas para poder de esa manera ir hilvanando otros elementos. Sí, la mitigación apunta a reducir las causas del cambio climático, ¿no? Y reducir las causas es reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces tiene que haber un compromiso muy fuerte de parte de los grandes países generadores de estas emisiones, la China, la India, Estados Unidos, Europa también, a reducir estas emisiones, ¿no? Vía una serie de medidas que se denominan de mitigación. Entonces, por ejemplo, una de ellas es el cambio de la matriz energética, ¿no? Por ejemplo, priorizar la energía alternativa, la energía renovable, eólica, ¿no? Ese tipo de energías versus la energía de los combustibles fósiles. En cambio, la adaptación son las medidas que lamentablemente, queramos o no, debemos tomar para frenar de alguna manera los impactos del cambio climático, ¿no? O sea, algún tipo de medidas que garanticen, por ejemplo, la disponibilidad del recurso hídrico, que garanticen la seguridad alimentaria, ¿no? Eso va, yo siempre digo, algunas veces hay gente que dice, bueno, ¿por qué tenemos que adaptarnos al cambio climático si no somos los causantes? O sea, lamentablemente el mundo es global, ¿no? Y podemos no ser los causantes, pero somos los damnificados y tenemos que tomar algún tipo de medidas. Ahora, también aquí hay que denunciar y claramente que la comunidad internacional que se ha comprometido a generar al menos 100.000 millones de dólares para que los países en desarrollo puedan aplicar medidas, no lo están cumpliendo, no lo están cumpliendo, y por tanto también hace que no podamos, digamos, trabajar en estas líneas que nos corresponderían, en este caso la adaptación al cambio climático. Y yo con esto quiero ingresar parcialmente a nuestro país. Comparativamente, ¿tú crees que los países desarrollados ya están trabajando en estos horizontes de llevar adelante políticas de adaptación y mitigación? ¿Y cómo anda la situación, cómo la miras en nuestro país? Bueno, algunos países, la Unión Europea, por ejemplo, creo que hay que reconocer el trabajo que han estado haciendo, porque ya desde hace muchos años han empezado a plantear medidas de reducción de emisiones, ¿no? Que lo han estado haciendo, ¿no?
Entonces creo que ese es un buen mensaje, pero no lo están haciendo en la medida que deberían hacerlo, ¿no? Creo que se necesita mucho más agresividad en eso. Pero en cambio hay otros países que deberían hacer estas medidas y no lo hacen, ¿no? O lo hacen muy débilmente, como es el caso de Estados Unidos. China. Y también de la China, ¿no? Que no está, digamos, muy empeñado en llevar adelante estas medidas, o si las hacen de manera muy limitada. Pero si nos vamos al lado de los países en desarrollo, ¿no? Creo que, y en nuestro medio, el tema de implementar medidas de mitigación lo estamos haciendo, pero de manera todavía muy primaria, muy inicial. Hay que reforzar, por ejemplo, yo siempre señalo los teleféricos, el transporte masivo a través de el Pumacatari, ¿no? O sea, hace que se pueda reducir el uso de combustible, ¿no? O sea, son medidas. O las plantas eólicas que el gobierno ha ido en estos años implementando, o los grandes centros de paneles solares, ¿no? Para generación de energía. Esas son medidas, ¿no? Medidas que se van tomando, pero que tienen un costo, y precisamente es ahí donde esta cooperación internacional debería apoyarse, ¿no? Ahora, en términos de adaptación al cambio climático, creo que todavía nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho porque se requieren también recursos. Ahora está un reto planteado, y es el reto que Bolivia también, en cumplimiento de los acuerdos de París, se ha trazado, ¿no? Y es los famosos compromisos nacionales determinados, que así se llaman, donde tiene que cumplir ciertos compromisos el país en los próximos 5 años, ¿no? De acciones, ¿no? En este caso, nuestros compromisos están más apuntando a temas de adaptación al cambio climático y de resiliencia climática, que creo que es importante, pero ahora hay que ver si vamos a poder lograr alcanzar esas metas planteadas en estos compromisos nacionales. Si eso sucede en lo macro, en tu perspectiva, ¿cómo anda en el tema ciudadano? Es decir, de nosotros los ciudadanos comunes, ¿cómo ves el comportamiento? ¿Hay una suerte de conciencia? Porque cada uno puede medir sus tipos de comportamiento con el medio ambiente, ¿no? Sí, yo creo que hay un grupo bastante consciente, y creo que ese grupo son los jóvenes, es la juventud, ¿no? Que está empezando a darse cuenta de la importancia de toda esta temática, no solamente la temática ambiental, sino también la temática del cambio climático. Y creo que hay que trabajar mucho sobre ellos también, ¿no? Hay que trabajar mucho sobre ellos porque ellos son el ejemplo que pueden dar. En otros niveles yo veo, por ejemplo, que hay por ejemplo, sobre uso de los vehículos, ¿no? O sea, la gente no quiere caminar, prefiere siempre utilizar su vehículo o los vehículos. Entonces, eso genera emisiones. Si bien en el país nuestro nivel de emisiones no es muy grande, ¿no? Comparado con otros países, pero hay que también empezar a generar este tipo de conductas, ¿no? El uso del agua, ¿no? Nosotros vemos que tenemos tarifas muy bajas, digamos, ¿no? Se entiende porque hay que brindar este líquido elemento a la mayor cantidad de la población, pero en cambio hay ciertos sectores que con ese mismo costo están mal utilizando el agua, ¿no? Entonces hay un desperdicio de los recursos hídricos, y después se generan problemas como el que se ha generado el 2016 en La Paz, ¿no? Falta de agua, porque estábamos atravesando una etapa, creo, de un fenómeno de la niña o del niño que ha generado una mayor sequía, ¿no? Entonces, si el consumo al mismo tiempo es tan indiscriminado, ¿no? Eso va a provocar
impactos. Entonces hay que empezar a trabajar en esas acciones desde los municipios también, ¿no? Desde las empresas de agua, por ejemplo. Por tanto, creo que todavía nos falta mucho en términos del trabajo cotidiano para adaptarnos al cambio climático, para reducir emisiones, para hacernos también más resilientes, ¿no? Climáticamente hablando. ¿Prefieres ser optimista o pesimista en el horizonte que vamos a seguir? Yo soy muy racional en ese sentido, ¿no? Y creo que ahora me inclinaría más por el pesimismo, ¿no? Porque no se están tomando las medidas adecuadas en el nivel global, en el nivel local, que nos permita decir, bueno, vamos a estar fortalecidos ante cualquier evento de esta naturaleza, ¿no? O sea, esto porque cada vez las evidencias científicas son muy contundentes, ¿no? Entonces, si no tomamos medidas, yo siempre digo, el gran problema es en las poblaciones más vulnerables. ¿Y quiénes son las poblaciones más vulnerables? Son las poblaciones que viven en las áreas rurales, que viven de cultivar sus propios alimentos, y que de pronto vengan eventos extremos que acaben con todo esto, van a generar tal vez más migrantes climáticos, que en otros países ya se están dando, porque hay zonas que prácticamente ya no se las utiliza como se las utilizaba antes para procesos productivos. Óscar, te propongo que veamos alguna participación de nuestros amables televidentes a través de las redes. A ver, Henry, dale una miradita a qué tenemos para poder leer. Perfecto, contestando a la consulta, ¿usted cree que ya estemos sintiendo los efectos del cambio climático? Estas son las respuestas que van llegando. Todos hablan del cambio climático, los efectos de la contaminación, quemas indiscriminadas, efecto invernadero, pero lamentablemente nadie hace algo. Todo se queda en discursos y buenas intenciones. El ser humano está cada día más egoísta. Que no piense en próximas generaciones, que sirvan estos programas para tomar conciencia y asumir acciones. Vamos con el siguiente comentario. Lastimosamente, si seguimos con los malos cuidados a nuestro medio ambiente, no habrá vuelta atrás y debemos aprender a vivir con olas de calor, más catástrofes que lo que estamos acostumbrados. Buenas noches, claramente ya se sienten los efectos. Como sabemos, varios países están sufriendo por la sequía o por inundaciones. Muchos se preguntan el por qué, y cuando se les habla del cambio climático que nosotros estamos provocando, no les dan importancia. Siguiente comentario. Por supuesto que hay consecuencias crueles del cambio climático que los más pobres lo están sintiendo. ¿De qué sirve el dinero cuando se acabe la naturaleza? Menos población, menos consumo, menos industria sería la solución. Pero en este mundo consumista capitalista es imposible. Bolivia, por ejemplo, tiene la más alta contaminación per cápita por habitante para la quema criminal de los bosques. Los efectos del cambio climático se sienten en el país. Los focos de calor aumentan progresivamente. Las autoridades deben ponerse la mano al corazón para actuar. Durante los últimos años, muchas organizaciones a nivel mundial se han reunido para tratar esta gran problemática, el cambio climático. Sin embargo, no llegan a ninguna solución. Creo que es importante entender que ya no es un problema de pocos, sino de la sociedad en conjunto, de la sociedad boliviana. Respuestas que nos han llegado a nuestras redes sociales sobre la consulta que hemos lanzado en esta noche. Qué bien, qué interesante. Yo quisiera ir cerrando esta entrevista, Óscar. ¿Cómo anda en nuestra institución la cosa? En el tema de la conciencia de cambio climático, la socialización, porque se supone que somos el nudo del conocimiento, ¿no? Sí, no, yo creo que es un lujo nuestra universidad, porque hay varios institutos de investigación que están abordando esta temática, ¿no? Yo trabajo en un instituto de investigación que pertenece a la carrera de Ingeniería Civil, el Instituto de Ingeniería Sanitaria, y también hay otros institutos como el Instituto de Hidráulica e Hidrología,
y hemos estado trabajando en una serie de investigaciones. Alertando incluso, ¿no? Anticipadamente. Con el tema de cambio climático, analizando los posibles impactos en algunas cuencas, tratando de ver cuáles deberían ser las medidas que hagan más resiliente a los grupos que viven en estas cuencas, y creo que hay un grupo realmente interesante de trabajo. Por ejemplo, tenemos a los analistas en temas de glaciología más importantes a nivel inclusive mundial, que están en el Instituto de Hidráulica e Hidrología con investigaciones de muy alto nivel, y estamos tratando de hacer también algunas investigaciones de carácter conjunto, ¿no? Hace un tiempo atrás hemos desarrollado un trabajo conjunto con los japoneses, el Instituto de Hidráulica y Hidrología y el Instituto de Ingeniería Sanitaria para el tema del agua, con algunos modelos de simulación, análisis a nivel de las fuentes de agua, etcétera, etcétera. Y creo que hay bastante trabajo. Lo que pasa es que la investigación también lleva un tiempo, ¿no? No es una cosa inmediata, la información, se necesita inversiones también, y los institutos tratan de conseguir de la cooperación internacional algo de recursos que también tiene la propia universidad. Pero yo quiero relevar que hay institutos que también están trabajando. Por ejemplo, el instituto, el IVA, ¿no? Que también está trabajando el tema salud y cambio climático, agronomía, ecología, que están trabajando en temas de ecosistemas. Entonces creo que sí se está trabajando, y poco a poco también en algunas de las aulas que se dan se transmite esto en este nuevo contexto, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros hoy en día no pueden hacer un proyecto sin pensar en un análisis de cambio climático, en un análisis de resiliencia climática, y estamos tratando de enseñar herramientas para que puedan tener estas capacidades, ¿no? El gobierno, por ejemplo, en algunos proyectos exige este tipo de análisis, ¿no? En los proyectos. Y claro, hay veces el gobierno exige, pero no tiene las herramientas, pero nosotros podemos aportar con estas herramientas, y creo que aquí hay un llamado a la necesidad de integrarnos más, ¿no? De integrarnos más en busca de estos resultados, en busca de generar capacidades, en busca de estar preparados ante estos eventos que va a generar el cambio climático. Óscar, muchísimas gracias por la gentileza, como siempre. Ya eres profesor emérito, ¿no? Sí, ya hace tiempo. Hace tiempo. Sí. Muy bien, gracias. Es que hemos empezado muy jóvenes también. En la docencia. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Óscar, de verdad. Gracias. El ingeniero Óscar Paz, docente emérito ya de nuestra universidad, docente de Ingeniería Civil y experto en temas de cambio climático, nos ha acompañado. Contigo, Henry, en la recta final, ¿verdad? Televisión para ti.